Ah, Buenos días, estudiantes. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos a nuestra clase número 10 de español. Los felicito porque ustedes ya son exactamente las 8 de la mañana y 2 minutos. Un domingo levantándose a esta hora es una cosita como difícil, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Espero que estén muy bien, que hayan bueno, he tenido una semana muy, muy buena, muy próspera, muy bendecida de parte de Dios. Y vamos a arrancar lo que corresponde a nuestra clase del día de hoy, domingo. Veo muy poquitos participantes. No sé si esperar unos 2 minutos más, unos 3 minuticos más, o arrancamos de una vez la clase. No sé, veo poquiticos. Y arrancamos con la clase de el día de hoy. Porque verdad, solamente estoy viendo tres, hace 8 ya tuvimos casi 5, no 5, hoy veo muy poquiticos. Listo, chicos, entonces les recuerdo que vamos en la clase número 10. Les recuerdo también que nosotros tenemos unos compromisos académicos para, bueno, para poder pasar nuestro ciclo. Nosotros estamos ciclo 3. Entonces, para poder pasar al siguiente ciclo, es necesario que nosotros cumplamos con unas responsabilidades académicas que nos solicitaron desde el día 1, y es que usted tenga completamente diligenciado su módulo con las 200 preguntas, que entregue su ensayo, ¿cierto? Con, eh, con el tema que más le gustó de la clase de español, que usted lo pueda entregar completo. Que es completo? Es una sola hojita en donde va como ese ensayo que usted quiere, con el tema que usted quiere manejar, va con un título, va con una introducción, un desarrollo, una conclusión, y finalmente va adicional una hojita que dice, bueno, en algunos casos le llaman cibergrafía, pero no es así como busca las normas APA. Las normas APA busca que usted coloque las referencias bibliográficas, de dónde salió esa información que usted colocó en ese ensayo. ¿Listo? Otra cosita es el libro. Vamos a ver si podemos avanzar un poquito más sobre las preguntas que tenemos hoy sobre este tema de las raíces griegas y latinas, para ver hasta dónde alcanzamos a abarcar el tema. Y luego de eso, entonces ahí sí vamos a hablar algo del libro. Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer hoy, o sencillamente dejamos para una clase más adelante, dándoles tiempo que ustedes terminen con la lectura de su libro, al menos la lectura mínima. ¿Listo? Eh, ya, yo creo que ya van los anuncios. Si usted se ha quedado en alguno de los temas que hemos estado desarrollando durante estas 10 clases. Entonces, para que se pongan al día, no se dejen coger el tiempo, ya quedan poquitas clases, y la idea es que ustedes no se dejen coger la tarde con las respuestas de esas preguntas, porque aquí las estamos haciendo casi que cada 8 días. Estamos poniendo al día a los compañeritos. Listo, quedamos la clase anterior en la pregunta 102, ¿verdad? Y arrancábamos con el punto número 7, que tiene como título Raíces griegas y latinas, ¿sí? Y a partir de la 103 vienen las preguntas que estamos viendo a continuación. ¿Listo? Entonces, espero que ustedes estén muy en su casita, muy juiciositos, muy concentrados en lo que se va a hacer. Y me colaboren también al final de la clase, me colaboren con las respuestas.
Ojo, porque es que no me están respondiendo, no me están ayudando a responder. Entonces ahí sí vamos a tener un problema, porque voy a tener que decirles, bueno, chicos, ya vieron la temática, ya vieron el tema, ahora ustedes respondan. Y la idea es aquí ayudarles lo que más se pueda. Entonces colabórenme también ustedes. Allí cuando tengamos ese momento, las preguntas y las respuestas, ustedes colabórenme también ahí. ¿Listo? Entonces yo aquí estoy cuadrando todo para que no vayamos a tener ningún inconveniente. ¿Listo, chicos? Entonces ya hay 7 personas. Bueno, 5 en sí. Aquí me dice que mi conexión está inestable, entonces voy a quitar la cámara con el permiso de ustedes porque no quiero tener problemas de conectividad. ¿Listo? Arranqueamos con la clase de hoy. Vamos a ver raíces griegas y latinas. ¿Qué serán esas raíces griegas y latinas? Pues vamos a ver desde la parte básica. ¿Qué es una raíz? ¿Qué es una raíz? La raíz es todo aquello que conecta la tierra con el aire, ¿cierto? Está abajo, en lo más importante, en lo que nutre algo, ¿cierto? En biología sería eso. Pues imagínense en qué en lenguaje es lo mismo. Las raíces que nosotros tenemos, nuestro lenguaje español o castellano tiene también palabras que en su raíz, o sea, las que las nutrió, de donde salieron, vienen de diferentes lugares. Nosotros, nuestro lenguaje corresponde a diferentes raíces. Tenemos raíces griegas y tenemos también raíces latinas. Esas son la base de nuestro lenguaje, que contiene el significado etimológico de las palabras. Ese significado etimológico es esa raíz de donde vienen esas palabras. Por lo cual es fundamental conocer el mayor número de raíces griegas y latinas. Nos sirve muchísimo. Resulta que antes de que se hablara el lenguaje castellano, ese español provenía del latín, ¿sí? Una cantidad considerable de palabras de la lengua de Cervantes viene del latín vulgar, el que hablaban las personas comunes o no cultas, que lo hablaban en la península ibérica en el momento en que surgieron las lenguas romances al fragmentarse el imperio romano en Occidente, es decir, se hablaba el latín, fuera culto, fuera vulgar, era el latín la lengua por excelencia en esos tiempos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. En el común del pueblo, la lengua común del pueblo y de los soldados también, cuando están concretando la conquista sobre Roma, usaban que el latín vulgar, o sea, ese era el lenguaje oficial, ¿sí? De los romanos, de los soldados romanos y de sus pueblos, ¿sí? Es el latín vulgar. En sí, el latín, esa era la lengua que hablaban en común en esa época, antes de la conquista o cuando estaban dentro de la conquista de Roma, que fue cuando ya derrocaron a Roma y ya se pudo establecer este nuevo lenguaje. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hablar de algunas características de esas raíces, ¿sí? Las raíces griegas y latinas son la base de nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene muchas palabras que al conocer su raíz nos permite conocer también su significado, ¿sí? Cuando nosotros conocemos las raíces de una palabra, ¿sí? Podemos sacar o podemos armar un concepto muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo tele significa lejos, tele es una raíz, su raíz es griega, entonces yo digo tele y solamente esa raíz me dice que tele proviene del griego y que significa lejos. Entonces, cuando hablamos de telecomunicaciones, es tener las comunicaciones, o sea, las comunicaciones nos conectan, pero en sí están lejos. Cuando tenemos el televisor, nosotros lo tenemos ahí, vemos la imagen, pero usted no te puede tocar las personas. El teléfono es lo mismo, tú tienes el teléfono, pero no puedes tocar la persona. Entonces, esa palabra, ese prefijo tele, es el que nosotros sabemos ya de primerazo que se dice lejos, ¿listo? O sea, o que significa lejos. Esta palabra en sí significa lejos. Aproximadamente el 85% de las palabras del idioma español derivan del latín y del griego, por lo que su conocimiento es fundamental ¿para qué? Para dominar el idioma. Muy bien. Vamos a hacer como un mini descanso acá y vamos a ir a la pregunta 103.
La pregunta 103 dice, el idioma español tiene una influencia en gran medida por A, el alemán, B, el hindú, C, el sánscrito y las raíces asiáticas en gran medida, D, el latín y el griego. Por favor, responda la pregunta. 104. ¿Qué lengua impusieron los soldados romanos a sus pueblos? A, arameo, B, sánscrito vulgar, C, latín, D, romano. Muy bien, vayan respondiendo. 105. Es fundamental conocer el mayor número de significados y raíces latinas, ya que A, esto nos daría mayor cultura. B, así podremos pasar algún examen de español. C, así comprenderemos el significado de muchas de nuestras palabras en español. D, todas las anteriores. ¿Listo? Vamos a la 106. Dice, la palabra significado etimológico hace referencia a la raíz de algo, su significado. B, la comparación de algo. C, la oposición o negación de algo. Y D, el significado en otro idioma de una palabra. Muy bien, van a ir a responder la pregunta que les están haciendo. Vamos a hacer un repasito acá. Empecemos a ver las palabras. ¿Listo? Entonces, dice fraternidad. ¿Sí? Ya estamos viendo aquí la palabra. Fraternidad. Resulta que cuando nosotros estamos aquí viendo la palabra fraternidad, sabemos que su raíz es latina y que significa hermano. ¿De dónde? ¿Cuál es la raíz latina? Frater. Y esa raíz latina significa hermano. ¿Sí? Entonces ya nosotros sacamos un concepto. Fraternidad es lo mismo que hermandad. ¿Sí ven? ¿Listo? Ahora vamos con la que ya habíamos hablado antes, teléfono. Entonces ya sabemos que tele es una palabra con raíz griega y esa raíz griega de tele significa lejos, ¿sí? Entonces en ese caso, siempre que veamos tele, siempre nos va a llevar a una raíz que es lejos. Cuerpo de Cristo es la palabra completa. Y es una raíz, o viene de una palabra con raíces latinas que significa cuerpo de Cristo. O sea, es su mismo significado. ¿Listo? Aquí tenemos unas raíces griegas con algunas palabras para que ustedes las tengan, aprendan a tener la diferencia de las raíces. Pues es importante que ustedes sepan una que otra para que cuando estén en alguna evaluación no digan nunca vi esto, ¿sí? La raíz griega de algunas palabras son, y aquí hay algunos significados. Tenemos la raíz griega a o an, esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Todo esto que estamos viendo aquí me voy a permitir subrayar aquí. Vamos a cambiarle el color, me gusta más como el rojito. ¿Listo? Todo esto que ustedes están viendo aquí, mis chicos. Todo esto. Ay, listo, todo esto que ustedes están viendo ahí en pantalla, que estoy colocando la lineacita, nosotros le tenemos un nombre gramáticamente. Esto se llama prefijos. Ya les voy a explicar por qué. Voy a tratar de escribir acá rápido, porque la verdad que no tengo mucho, no soy experta. Prefijos. Listo. Se llaman prefijos. Primero, miremos qué es prefijos. Entonces, prefijos primero es las palabras que van antes de completar una. Son esas conexiones, palabras, complementos de palabras que no van al principio, sino perdón, que no van al final, sino van al principio de una palabra y le da un significado, ¿sí? Por eso encontramos acá que todas estas van antes de una palabra o de un término en castellano, ¿sí? Vamos a ver por qué. Si están viendo acá la palabra apatía, ¿no? Listo. Aquí arranca la A. Cuando yo le coloco esa raíz griega a los siguientes términos, apatía, afonía y amorfo, esto que les estoy colocando se llaman prefijos, prefijos con a o an. ¿Listo? ¿Qué significan ese prefijo a o an?
o esas palabras o esas letras antes del término completo. Significa en la raíz griega sin. Entonces, ¿qué es apatía, chicos? Apatía es sí, empatía. O sea, es una persona que no es muy sociable, que no es muy amorosa, por eso dice apático. Yo soy apática a la gente melosa, ¿sí? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Estoy negando, no quiero que esa persona me haga ninguna demostración de cariño. Afobia o afonía, perdón, afonía es que no tengo voz, ¿sí? Estoy sin voz, ¿listo? Amorfo, ¿qué es amorfo? Es algo sin forma, ¿listo? Entonces, si ven, entonces, sin empatía, sin voz y sin forma. Entonces, eso lo sabemos ¿por qué? Porque son prefijos griegos que nos ayudan a saber rápidamente de qué se trata ese término. Aquí tenemos uno muy chévere que todos lo conocemos. Dice exa. Exa, esa palabra exa, también es un prefijo. ¿Qué significa ese prefijo? 6. Es una raíz griega que significa 6. Entonces, cuando yo digo hexaedro, ¿cierto? Hexaedro y digo hexagonal, pues estoy diciendo que son 6. ¿6 qué? Poliedros. Un hexaedro es aquel que está compuesto de 6 caras, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Se llama hexaedro y sé que son polígonos, ¿listo? Aquí en la parte hexagonal, no sé cuánto les gusta el fútbol o han escuchado fútbol. ¿Mm? Entonces, cuando decimos el campeonato se va a realizar por un hexagonal, o sea, ¿cuántos equipos van a jugar? Muy bien, 6, van a jugar 6 equipos. Entonces, eso nosotros lo sacamos. Simplemente, miren, no fuimos a buscar en un diccionario, no fuimos nada, porque la misma raíz nos ayuda a entender esos términos en castellano. Vamos con hipo. No los vamos a ver todos, vamos a ver muy poquitos. Hipo, entonces, significa en griego debajo de. ¿Listo? Entonces, aquí nos dan como ejemplo hipotermia, debajo de la temperatura normal, que es la temperatura del cuerpo. Hipo es que está usted por debajo de la parte térmica. ¿Qué es hipoglicemia? Que está por debajo del azúcar permitido. ¿Sí ven? Por debajo, debajo de. Para que lo tengamos en cuenta ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para que se den cuenta también, aquí tenemos otros. Isos, protos, tetra, tele, oligo, meta. Todas esas palabritas que estamos viendo ahí se conocen como prefijos de raíz griega. Ya sabemos que el prefijo es una palabra que va antes de un término para cambiar su significado o apoyar su significado. ¿Listo? Muy bien, voy a borrar aquí lo que hice con mi anotador para que no nos equivoquemos en la siguiente. No se preocupen que ahorita vamos a ir con la... Ay, ¿qué pasó? Vamos a ir con las respuestas de nuestras preguntas. Por ahora vamos a tener muy en claro qué es la raíz y qué es un sufijo y qué es un prefijo. Ahora vamos a ver los sufijos griegos. Ya vimos algunos prefijos. Voy a dejar esto por acá un momentico porque es que hay una ventanita que no me deja trabajar. Listo. Entonces, ya vimos el ejemplo con los prefijos que son palabras que van antes del término en castellano. Ahora vamos a ver esas palabras o esos sufijos griegos que tienen su raíz, ¿sí? Aquí estamos hablando necesariamente de las raíces griegas y latinas y las encontramos en prefijos y sufijos. En prefijos cuando van antes de un término castellano y en sufijos cuando van al final. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver aquí rápidamente lo mismo que hicimos. ¿Listo? Vamos acá rápidamente. Entonces, aquí vamos a cambiar el color, vamos a cambiarlo por uno azul. A ver, a ver. No me deja, no me deja, no me deja. Ahora sí. Listo. Entonces vamos aquí. Sufijo. Entonces, estos sufijos también son griegos. Recuerden que estos son los griegos. Listo. Y ya el término no va al principio porque es un sufijo, va al final. Entonces, el sufijo va al final del término en castellano. Ay. Con el otro computador sí podía, con este no, es muy delicado. Listo. Final. Me hace las letras al revés. Listo, final. Entonces,
Está la palabra ea o ia. Y ese sufijo viene del griego. Su significado es acción. Entonces, el término en castellano sería simplemente naus o sería agon. Entonces, cuando yo le coloco, ¿sí? El ea o el ia ya me convierte en una palabra que se llama náusea o agonía, que es una opción. Algo va a pasar, ¿cierto? Algo estoy sintiendo, náusea, es algo que siento, es una acción. También tenemos los sufijos ica e ico. Y dice relativo a. Entonces aquí tenemos el término no en castellano sería et y fis. Al colocarle ico o ica, decimos que es relativo a la ética, relativo a la física, que tiene que ver con estas palabras. Lo mismo, ismo. Es una cualidad, es una doctrina, es un sistema. Entonces, si yo coloco magnetismo, ¿qué es? Es un sistema magnético. Si yo digo humanismo, es una doctrina humana que le llaman que el hombre en el centro es el centro del universo. ¿Sí ven? Eso es. El sufijo ista, que va al final. Entonces tú colocas la profesión dentis, acá den, de dentista, y, perdón, den, y ya con la palabra ista, ya estamos colocando una profesión. Dentista, cronista, ¿sí? Ciclista, ¿ven? Entonces cuando yo coloco ese sufijo al final de esas palabras, pues doy cuenta que se coloca o que significa una profesión. ¿Listo? Muy bien. Tenemos varios, tenemos memo, tenemos osis, que es de enfermedades eosis, es un sufijo griego que significa enfermedad. Entonces, tuberculosis, osteoporosis, ¿qué otras? Vayan ustedes pensando más allá en su casita. ¿Listo? Entonces ya nos dimos cuenta que las raíces griegas y las raíces latinas son muy importantes para nuestro lenguaje castellano. ¿Cierto que sí? Ya nos dimos cuenta. ¿Qué pasa? Esas raíces están divididas en prefijos y en sufijos. Los prefijos son los que van antes de un término en castellano y los sufijos son los que van después de ese término en castellano, ayudando a darle significado a esas palabras. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí vamos con, estábamos hablando solamente de raíces griegas. Ahora vamos a ver las raíces latinas mirando desde los prefijos. Ya no les explico qué es prefijos porque ustedes ya saben qué es. Listo, entonces, cuando ustedes encuentren esta raíz latina, ad, as o a, significa privación. ¿Por qué? Cuando le colocamos esa raíz latina a estos términos, como abusar, ya habíamos visto afonía y abstinencia, ¿verdad? Entonces, ¿abusar es una privación? Sí. ¿Afonía es una privación? Claro. Abstinencia también. Abstinencia es abstenerme de hacer algo. Bueno, seguimos con ad o a. Dice que aproximación, que es una dirección, que es una presencia. Entonces, cuando yo digo adjunto, es porque estoy colocando algo, ¿cierto? Aproximo algo. Advenimiento es porque algo va a venir, ¿cierto? Entonces es una aproximación. Tenemos también frater, que ya lo hemos visto, que dice que es hermano y que es fraternidad. ¿Listo? Muy bien. La raíz latina co, cuando la encontramos al principio, o sea, esa raíz latina es un prefijo, cuando está antes es un prefijo, y significa convergencia, reunión, ¿cierto? Entonces, cuando yo las mezclo con esos términos castellanos, queda la palabra compañero, computación, concilio. Esa reunión es un sinónimo de concilio. Muy bien. Ok. Ahora vamos contra. Esta palabra contra es una raíz latina que se encuentra como prefijo y significa enfrentamiento, ¿cierto? Cuando las utilizamos en el castellano queda contraataque. Entonces sabemos que van a seguir atacando. Contraste, entonces es lo contrario a lo que estamos hablando. Eso en cuanto a prefijos latinos. Ahora, sufijos latinos, que van al final. Agente o ocupación. Escriba, terrícola, ¿sí ven? Al o ar, relación, pertenencia. Entonces, cuando lo coloco al final, animal, vital, lunar. Entonces, estas palabras que estamos viendo aquí
todos sus términos aparecen los sufijos latinos. ¿Listo? Para que no se me preocupen tanto. Muy bien. Ahora sí vamos con las preguntas. Vamos a responder algunas preguntas de nuestro querido módulo. Vamos en la 106. Ahora vamos a la 107. Vamos a prestar mucha atención acá. Dice, el prefijo a o an es de origen griego. Ya sabemos que es de origen griego e indica negación, privación o carencia de. Etimológicamente procede del griego a-an con el mismo significado y está relacionado con los prefijos in y in, como cuáles: interminable, ilógico, imposible. Todos tienen que ver con la negación o privación. Ejemplos de prefijo a-an: amorfo, que es sin forma regular. ¿Listo? Muy bien, vayan respondiendo la pregunta número 7 que dice el prefijo an que tiene como significado privado de, se puede ejemplar, o sea, ¿cómo lo ejemplificamos? Entonces ahí se puede ejemplificar como A con muchas formas, B con muchos atributos, D amorfo sin forma regular y D con el apoyo de. Entonces marquen la respuesta correcta. Listo. Aquí estamos hablando, aquí nos aparecen el sufijo, el prefijo, lo que ya habíamos dicho, que el sufijo son esas partículas que se añaden al final de la palabra, o esas palabras que complementan un término en castellano. Los prefijos son los que son, aquí lo hablan como partículas que se añaden al principio de la palabra, pero son en sí palabras ya que generan una composición de un término castellano. El prefijo anti de origen griego significa ¿qué? Opuesto, que presenta resistencia o en contra de. Por ejemplo, antiácido, anticuerpo. Es un prefijo de oposición al igual que el prefijo contra y uno de los más utilizados en el idioma castellano. Por ejemplo, antifaz, delante del rostro, ¿sí? También puede ser, ahí donde dice anticuerpo, también puede ser que una sustancia que se opone a las bacterias o está en contra de. ¿Listo? El antiácido es porque está en contra del ácido. ¿Listo? Entonces van a responder la 108 que dice el prefijo anti que tiene como significado contra, se puede ejemplificar como A, anticuerpo, sustancia que se opone a la acción de las bacterias. B, fluido acorde con el cuerpo. C, amortiguación de un automóvil. De todas las anteriores. Entonces marquen la respuesta correcta. ¿Listo? Seguimos. Ahora vamos a hablar del prefijo auto, ¿sí? El prefijo auto es de origen griego, ya lo hablamos, que indica que actúa por sí mismo. Ejemplos: automatismo, mecanismo que funciona por sí solo. Por ejemplo, automóvil, que se mueve por sí mismo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miremos ejemplos, ¿sí? Automovilismo es porque se maneja, en el ejemplo de automatismo y de automóvil es porque se mueve solo. Obvio que nosotros sabemos que hay que tener una persona ahí, ¿no? Porque el automóvil no se va, el carrito no se nos va a mover solito. Pero sí cuando decimos autónomo, es decir, estudiantes, ustedes deben ser autónomos, es decir, ustedes mismos preocuparse por su educación, ¿sí ven? Eso es lo que significa esa palabra. Auto indica actuar por uno mismo. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice, el prefijo auto que significa uno mismo se puede ejemplificar como automovilismo y autopista, algo que hace de las demás personas, algo que habla de las demás personas indiscriminadamente. C, autoflagelación de los monjes por sus pecados y de todas las anteriores. Ahí ustedes van a contestar. El prefijo meta es de origen griego y tiene 3 significados diferentes. Ojo, uno que abarca y que trasciende, por ejemplo, metalenguaje, ¿sí? O sea, trasciende por encima del lenguaje. También significa mutación, cambio, transformación, por ejemplo, metamorfosis. Entonces, esa palabra metamorfosis es porque hay una transformación, ejemplo, la metamorfosis de la rana y también la metamorfosis de la libélula. Bueno, de la libélula y, perdón, y de la mariposa. Posterior, que va más allá, ¿sí? Que va después de. Entonces ahí nosotros conocemos, más allá, después, luego. Por ejemplo, metáfase,
Más allá o después de la fase sigue la metafase. Muy bien, entonces la pregunta número 110 nos está diciendo, el prefijo meta, que significa más allá de, se puede ejemplificar como A, metas a logros personales o logros personales, B, metales preciosos, C, metafísica, algo más que la física, y D, todas las anteriores son válidas. ¿Listo? 111. Dice, el prefijo pro es uno de los más utilizados en el idioma español. Se le atribuyen dos orígenes, el latino, derivado de la palabra prode, y que quiere decir provecho, y el griego pro, que quiere decir antes de. Por ejemplo, proclamar, promover, ¿sí? Ahora vamos a buscar ahí en la 111 que nos pregunta. El prefijo pro, que significa progreso o adelante, perdón, se puede ejemplificar como A, progreso, B, promover a alguien, C, procrastinar, C, A y B, perdón, D, A y B son correctas. Hasta ahí vamos a hacer hasta el día de hoy, porque ya se nos ha estado pasando el tiempo. ¿Listo? Vamos a ver si me deja. Profe, ¿me permites dejar la cámara activa? A ver si ya podemos. Eso. Y para que los chicos también tengan los micrófonos abiertos. ¿Ya pueden activar sus micrófonos? Chicos, ¿confirmamos? Buenos días. Buenos días, profe. Eso, ok. Quería saber si sí podíamos, me escuchaban. Listo, chicos. Entonces vamos a revisar cómo nos fue con esas poquitas preguntas que solucionamos hoy. Es un tema un poquito complejo. Espero que hayan entendido una buena parte. ¿Listo? Pregunta número 103. Ya conocen la dinámica. Yo leo la pregunta, digo A, B, C, D y ustedes me dan la respuesta. El idioma español tiene una influencia en gran medida por A, B, C o D. D, profe. Sí, señora Luz Elena, muy bien, es la D, el latín y el griego. 104. ¿Qué lengua impusieron los soldados romanos a sus pueblos? A, B, C o D. D, profe. ¿Seguro? No, señora Luz Elena, nosotros hablamos de cuál era ese ¿La A, lengua. profe? No, yo les dije cuál era. Yo les expliqué bien cuál era esa lengua que hablaban los soldados romanos en esa época. No era Latín, romano. profe. El latín, muy bien, la C. Correcto. Ahora, 105. Es fundamental conocer el mayor número de significados y raíces latinas, ya que A, B, C o D. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, ¿por qué será fundamental conocer significados y raíces latinas? Vamos, chicos, no se me queden callados. Tranquilos que si nos equivocamos, solucionamos. Nada, porque no les doy la respuesta. Me tienen que ayudar o si no, no hay respuesta. ¿Nada? Entonces la dejamos ahí. Porque tengo que, al menos uno me ayuda y yo le colaboro. ¿Listo? ¿La C, profesora? La C, así comprendemos el significado de muchas palabras, de nuestras palabras en español. Pues resulta que dice la respuesta A, esto nos daría mayor cultura. ¿Será que sí nos daría mayor cultura conocer las raíces latinas? Claro que sí. Así podremos Claro pasar, que sí. así podremos pasar algún examen de español. Claro que sí, también es una respuesta correcta. Así comprenderemos el significado de muchas de nuestras palabras en español. Claro que sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A, profesora. No, no, Marlon, la D, porque todas son verdaderas. Entonces, todas las anteriores son fundamentales. Entonces, la D es la respuesta correcta. ¿Listo? Tranquilos, vamos. 106. La palabra significado etimológico hace referencia A, B, C o D. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A, D, profesora. profe. Uy, muy bien, la A, sí, la raíz de algo y su significado. Muy bien. 107. El prefijo an,
que tiene como significado privado de, se puede ejemplificar como, o el ejemplo sería A, B, C o D. La B, profesora. La C. ¿Quién me dijo la C? Yo, Alejandro Díaz. Oh, Alejandro, muy bien, es la C, amorfo, sin una forma regular. Muy bien, eso significa, eso fue lo que les expliqué de los prefijos. 108, el prefijo anti, que tiene como significado contra, se puede ejemplificar como A, B, C o D. La B, profe. La A. ¿Quién me dijo la A? Ah, profesora. La A. La A, muy bien, la A. Es un anticuerpo que es una sustancia que se opone a la acción de las bacterias. Muy bien, chicos. Vamos con la 109. El prefijo auto, que significa uno mismo, se puede ejemplificar como A, B, C o D. La A. ¿Cuál sería? La C, profesora. La C, Marlon, muy bien. Autoflagelación de los monjes por sus pecados. Ellos se pegaban ellos mismos, se flagelaban ellos mismos. Muy bien. 110. El prefijo meta, que significa más allá de, se puede ejemplificar como A, B, C o D. La D, profesora. La D, profe. No, La C. la C, muy bien. Metafísica, algo más que la física. Muy bien, vamos todos concentraditos con la 111. El prefijo pro, que significa progreso o adelante, se puede ejemplificar como A, progreso, B, promover a alguien, C, procrastinar, D, la A y la B son correctas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, Digo que la D. Digo que la D. la D. ¿Quién más dice que la D? A ver, La D, profesora. la D. Ya llevo 2 con D. ¿Quién más me dice que es la D? La ¿No B, más? profe. Ya van 3. Listo. La A y la B son correctas, sí, señor. Progreso y promover a alguien. Tienen toda la razón. Muy bien, chicos. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. 4, 5, 6. Solo dimos 7, 8 preguntas nomás hoy, porque el tema es un poquito complejo. La próxima clase vamos a terminar con ese tema, a ver si podemos llegar al neoclasicismo hispanoamericano. Entonces, la próxima clase vamos con los demás prefijos que nos hicieron falta hoy y nos vamos a ver si podemos adelantarnos un poquito, porque no he podido adelantar con ustedes los temas para ustedes son más, no complejos de pronto, sino un poquito de grave dificultad, porque es importante que le saquemos el tiempo correspondiente. ¿Cómo vamos con el libro? Marlon, ¿cómo vamos con el libro? Bien, profesora, sino que le iba a verdad, casi no me ha quedado tiempo porque mantengo trabajando, ¿no? Pero en los poquitos tiempos que he llevado he podido adelantar un poquito. Bueno, eso está muy bien porque en cualquier momento les pido el favor que me muestren cómo vamos con sus libros. Sai, aparece un Sai ahí. Dime. Soy yo, profe. Profe, lo que pasa es que el libro, pues, o sea, yo lo voy leyendo y solo voy subrayando los lugares, pero, o sea, por ejemplo, nombro un lugar y yo lo subrayo y el personaje, pero pues yo no me pongo pues a subrayar todo el libro, pues no. No, es que no es todo el libro, simplemente cuando aparece un personaje tú le pasas el resaltador para que luego cuando vayas a hacer un resumen sobre el libro sepas quiénes, claramente vas a saber quiénes eran los protagonistas, dónde se encontraban, ¿cierto? Cuántos capítulos tenía el libro, ¿sí? Empezamos por poquito, pero les va a ayudar mucho. Claro, no es todo el texto porque obviamente no se puede, pero de repente hay 3, 4, 5 personas que se repiten dentro del mismo libro, pues los tienen que marcar las veces que aparezcan, así sea solamente el nombre del personaje. ¿Listo? Porque es que ese es el ejercicio. La idea del ejercicio es que ustedes logren comprender de quién está hablando, por qué está hablando, ¿sí? En dónde se encuentra, por qué está en ese capítulo. O sea, esa es la idea
de leer el libro con esas pautas que les di de los colores. Entonces, no se les olvide para que no vayan a tener ningún problema. Listo, mis amores lindos, que pasen un feliz día. Muchísimas gracias por su atención, por estar ahí conectaditos. Nos vemos dentro de 8 días. Cualquier novedad.